¿Cómo analizamos las acciones implementadas por el gobierno de Donald Trump? O sea, ¿qué valor le damos? El maestro Alejandro Gómez, quien es economista, dijo algo muy cierto, ¿no? Esto recuerda mucho a la Gran Depresión. En 1930, fíjese cómo es la historia y cómo esto es cíclico, pero es cíclico no de manera fortuita, sino de manera provocada. En 1930 Estados Unidos subió aranceles y con eso, ¡pum!, le pegó al comercio global. En 1930, un año después de que habían entrado a la Gran Depresión en 1929. Bueno, Estados Unidos, usted lo sabe, tiene un problema muy serio de deuda, una deuda impagable. Y si nos damos cuenta, lo que está haciendo Trump es lo mismo que hicieron en la depresión. Aranceles a un nivel mucho más alto, ¿no? Con la finalidad de buscar la reindustrialización, una recesión para bajar inflación, tasas de interés, obviamente la deuda, pero claro, el punto aquí es que el costo para el mundo es inmenso. La gran pregunta es si a Trump le interesa eso, y me queda claro que no. Aquellos que siguen pensando, siguen creyendo, que Trump, ¿no?, está muy pensativo en el mundo, no, para nada, para nada, para nada, para nada. Ajá, eso no es así. Trump no le importa el mundo, no le importa ni el pueblo norteamericano. Él está respondiendo, como nos decía Christian Adler, a las élites financieras. ¿Por qué? Porque quiebras el mundo, quiebras el comercio, y a lo mejor a usted y yo nos va a impactar. A lo mejor a México le va a impactar, a lo mejor a Colombia le va a impactar, a lo mejor a Brasil, pero a las oligarquías no. La oligarquía va a seguir ahí porque tienen demasiado dinero. Entonces, Trump lo que busca es salvar al capitalismo del propio capitalismo. Busca salvar a la acumulación ajá, de capital de la propia acumulación de capital. Busca salvar al neoliberalismo del propio neoliberalismo. Ahora, el maestro Oscar Rojas, excelente economista, también tuiteó algo muy interesante y que en lo personal coincido 100% cuando dice, estamos en esta transición del mundo unipolar al mundo multipolar. ¿Esto qué significa? Crisis. Crisis civilizatoria. ¿Por qué? Porque el modelo occidental se derrumba. Porque ese modelo que durante los últimos 40 años fue el que permeó, el que consolidó, el que se manipuló, el que se manejó, comienza a caerse, comienza a ser erosionado por su principal promotor, por su principal defensor, por su principal, el que más se aprovechó de él. Por supuesto que esto no va a ser un tránsito terso, como dice el maestro Oscar, no va a ser un paso sencillo, no lo va a ser. Estamos entrando a una nueva época y todos sabemos que de una época a otra siempre se presentan situaciones de este tema. Ahora, aquí lo más importante es qué hace cada país y ahorita lo que quiero, de una vez lo comento con ustedes. ¿Hay tormenta? Sí, sí la hay. O sea, no vamos a negarle y le vamos a decir, no, todo está bien bonito, no. No es así. La gran diferencia es quién te gobierna. Esa es la gran diferencia. En 2018, si el COVID hubiera llegado en el gobierno de Peña Nieto, nos parte la naranja a todos de la peor manera posible. Se crea, se lo garantizo, otro FOAPROA para saquear este país. Así se lo digo. ¿Cuánto presionaron a López Obrador para que se endeudara? A cada rato. Y los medios, los fondos de inversión, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, todo el mundo presionando a López Obrador para que se endeudara. Y él no se endeudó, dijo, no, vamos a salir de esta manera. ¿Cómo? Cuidando a los de abajo. Vamos a salir de abajo para arriba. Es cierto, lamentablemente hubo negocios entre los medianos empresarios que esta política no les benefició. Ajá, pero si tú no cuidabas a los de abajo, el país se te caía. Si tú seguías apostando nada más arriba, pues todo lo de abajo se te iba a desbarrancar y los de arriba pues no iban a tener broncas porque ellos se agarran. La bronca son los de abajo que se derrumban. Y entonces, ¿sabes cuánto te vas a tardar en salir? ¿Y esto qué va a propiciar? Que el de arriba tenga mayor explotación laboral, precarice más los salarios, expolie más los recursos naturales, tenga más control de lo administrativo. Si no fue una necedad de Andrés Manuel como mucha gente lo quiso vender. Se dio cuenta que si él hubiera cedido a esas presiones,
Cuidado, porque no nos hubiéramos levantado tan rápido como se levantó México. Yo sé que habrá mucha gente que dice, oye, no nos hemos levantado. Pues perdón, a comparación de otros países y sobre todo conforme a lo que se esperaba, México se levantó rápido. Ajá. De la caída del 9%, 10% de sus finanzas por el COVID. Y se debió a esa política de aguantar el trancazo desde abajo y vámonos de abajo para arriba. Ajá. A eso se debió. Y a programas de reindustrialización que llevó a cabo López Obrador. A que fortaleció, ojo, con la reforma energética, porque esto es muy cierto, ¿eh? Muy cierto aquí, y este punto no lo dejemos de lado. Nos dice el maestro Oscar Rojas, y algo muy cierto, son cuatro pilares soberanos, los que nunca debemos perder para poder salir de una crisis: energético, alimentario, tecnológico y financiero. Bueno, en el energético, López Obrador llevó a cabo esa reforma, que después la echaron para atrás, pero entró la ley de la industria eléctrica, con la cual continuó tomando decisiones al respecto. La alimentaria, por el momento, echó para atrás el tema del maíz transgénico y empezó a tomar decisiones en ese momento. La tecnológica, bueno, estamos ahí sí fritos. Y la financiera no rompió, pero separó al poder económico del poder político y empezó a tomar decisiones políticas en materia económica, que es muy diferente tomar decisiones políticas en materia económica que tomar decisiones económicas que afecten la política. Son dos cosas completamente distintas. Hoy, obviamente, lo estamos viendo. Hay crisis en los mercados. Pero yo le digo una cosa y espero no equivocarme. Estoy seguro que no me voy a equivocar. Tenemos una capitana clara en el barco. Tenemos una capitana muy clara que sabe cuál barco, qué tipo de barco tiene, que sabe qué tipo de timón hay y que sabe por dónde va a ir. Eso me queda clarísimo con la doctora Claudia Sheinbaum. Clarísimo, clarísimo. Ajá. Y eso me parece que son puntos determinantes que no se tienen que hacer a un lado en esta discusión. Porque hay mucha gente que a mí me ha escrito y me dice, oye Jesús, ¿cómo dices que va a haber problemas económicos? No, debe haberlos. Estamos viendo la reconfiguración mundial. México no es exento a ello. La diferencia es quién está gobernando y cómo enfrentas una crisis para salir lo más rápido posible de ella. Ahora, si nos ponemos, si vuelvo a lo mismo, nos sentamos aquí, en el caso de Trump, ¿cuáles son los objetivos iniciales de Trump? Reducir las tasas de interés, refinanciar la deuda pública y devaluar el dólar. Eso es lo que a Trump le importa. Ajá. Todo esto está diseñado para ser coordinado con los socios comerciales de Estados Unidos. ¿De acuerdo? Compra bonos del Tesoro por parte de aliados para reestructurar la deuda y evitar una guerra de divisas que desestabilice los mercados globales. El punto es que con la respuesta de China, todo se modifica, el escenario alternativo surge ante un escenario que tenían previsto. ¿De acuerdo? Estamos viendo los primeros efectos de esta guerra comercial, con las caídas de las bolsas. La primera idea de que los rendimientos de los bonos del Tesoro cayeran un mínimo de casi 6 meses es consistente con lo que Trump promovió en su campaña, una bajada de las tasas de interés. El acuerdo de Mar-a-Lago, ¿no? Y desde su regreso a la Casa Blanca, ha pedido repetidamente a la Reserva Federal que las recorte. Como vimos, el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años disminuyó desde la investidura de Trump. Ya ve que no es fortuito. El índice del dólar ha caído 4% en 2024, por ejemplo, y fue su peor inicio del año desde 2016, 2025. El 2 de abril, la moneda estadounidense se depreció frente al euro, frente al yen, frente al franco suizo, reflejando la huida de inversores hacia activos refugios. ¿Qué significa esto? Significa que la devaluación busca hacer más competitivas las exportaciones de Estados Unidos, porque al devaluar tu moneda, se vuelve más accesible para el comprador. ¿Pero de qué depende? Depende que otros países no respondan con devaluaciones competitivas. Y ahí es cuando China comienza a jugar el papel clave. Hasta ahora la explosión controlada, ¿no? Está consiguiendo las reacciones esperadas. Los bonos caen y por lo tanto el interés de la deuda es menor, el dólar se devalúa y si no hay una guerra de monedas y los países no devalúan de manera competitiva, bueno, la idea de mercancías competitivas americanas se afianza, aunque como veremos quedan algunos comentarios en el tintero. Eh, Debe quedar claro que la guerra comercial y la guerra de divisas son dos tipos de conflictos económicos entre países, ¿eh? No crea que es lo mismo. Tienen diferencias clave en sus objetivos y sobre todo en sus mecanismos. Las guerras comerciales
son conflictos en donde los países imponen barreras comerciales como los aranceles, cuotas, prohibiciones, para proteger a sus industrias nacionales o presionar a otros países. El objetivo es reducir el déficit comercial, sustituir importaciones, proteger empleos locales o castigar a un rival económico. Mientras que la guerra comercial se centra en aranceles, ¿no? La guerra de divisas, bueno, implica manipular el valor de la moneda para ganar competitividad. Trump está librando la primera, pero evita la segunda por ahora. Las medidas proteccionistas de Trump han sido el detonante. China, como le decía hace un momento, impuso un arancel del 34% a los productos estadounidenses. Pero ¿qué hizo? Evitó devaluar el yuan. Es decir, le está diciendo a Estados Unidos, estoy limitando el conflicto a lo comercial. No me he metido todavía al tema de divisas. No he entrado en una guerra de divisas. Ajá. Pero Estados Unidos lo sigue presionando. Esta tabla, ¿no? De Moisés, ¿no? Parecía Moisés, Trump. Pero usted todo en la parafernalia, usted sabe que Trump juega mucho con el misticismo, juega mucho con este asunto religioso. Incluso decía David Brooks, y es muy cierto, que el trumpismo se ve como una religión, allá en Estados Unidos, entre los más fanáticos. Y están creando la Biblia de Trump con sus tweets. Es decir, no crea usted que es mentira. Sí se ven como los hijos de Dios que están ahí por una razón. Ellos aseguran que Trump no murió en ese atentado porque está diseñado a cambiar el mundo. O sea, sí tienen esa idea religiosa en la cabeza, fanática. Por eso apareció con su tablita que parecía la de los 10 mandamientos. Se da cuenta todo el paralelismo para hablar de liberación, para hablar de un nuevo mundo y todo ello, ¿no? Entonces, ahí estamos viendo, por ejemplo, en esta tablita le digo que fue muy tramposa, muy, pero muy, muy tramposa, pero que comenzó a dar ciertos frutos. Vietnam solicitó negociaciones para reducir aranceles y dar un respiro a los fabricantes de zapatillas. El gobierno vietnamita había solicitado a Estados Unidos la suspensión de los aranceles del 46%. Ahora, hay riesgos y contradicciones en las medidas. Por ejemplo, se podría ir hacia una recesión planificada. Bueno, Jerome Powell, quien es presidente de la Fed, advirtió que los aranceles de Trump podrían acelerar la inflación y frenar el crecimiento. Paradójicamente, esto podría servir al plan, es decir, inflación más alta reduce el valor real de la deuda. ¿Se da cuenta? Una recesión obligaría a recortar tasas de interés y derrumbar el valor del petróleo, que es el otro objetivo que tiene Trump. Los aranceles han sido excepcionalmente altos para llegar a los que la administración republicana o el proyecto 2025 quiere, es decir, resetear la economía. Eso es lo que estamos viendo. Trump está reseteando la economía. Quiere negociar con los países que quieran sortear la recesión, comprando bonos o apoyando la devaluación del dólar. Ahora, debe tener en cuenta las importaciones y exportaciones estadounidenses. Ya no son la fuerza decisiva del comercio mundial. Ya no lo son. Y parece que esto no lo están considerando. La participación del comercio estadounidense en el comercio mundial no es pequeña. Yo no le voy a decir que es pequeña, pero representa actualmente el 10.35%. Ajá. Es decir, ha disminuido respecto al 14% que representaba en 1990. En contraste, la participación de la Unión Europea en el comercio mundial es del 29%. Ojo con esto, que también ha perdido, porque en el 99 era del 34%. Los BRICS tienen una participación del 17%, cuando en 1990 tenían 1.8%. Los BRICS tienen mayor participación comercial que Estados Unidos en el mundo. Ajá. Estados Unidos mantiene un enorme déficit comercial con China debido a la gran cantidad de esos productos que importa a precios competitivos. Y esto no fue un problema para el capitalismo estadounidense hasta la década del 2000. ¿Por qué? Porque el capital estadounidense obtenía una transferencia neta de plusvalía de China, a pesar de su déficit comercial. Sin embargo, a medida que el déficit tecnológico de China con Estados Unidos comienza a reducirse en el siglo XXI, estas ganancias comienzan a desaparecer. Y entonces esa es la razón de toda esta geoeconomía de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, una guerra tecnológica también. Los aranceles de Trump no son una liberación,
lo que hacen es aumentar la probabilidad de un nuevo aumento de la inflación interna y una caída en recesión que, según estima, son ambas consecuencias aceptadas por sus ejecutores. Incluso antes del anuncio de los nuevos aranceles, existían indicios significativos de que la economía estadounidense se estaba desacelerando a un ritmo alto y los inversores financieros o inversionistas ya estaban evaluando la guerra comercial más absurda de la historia de Trump y estaban vendiendo acciones. Las acciones de los antiguos siete magníficos, ¿no?, que son las empresas tecnológicas, ya se encuentran en el mercado a la baja. Es decir, han perdido más del 20% de su valor desde Navidad a la fecha. Esta no es una guerra comercial cualquiera. No es una guerra comercial cualquiera. Es un intento de reseteo. Reseteo del sistema económico en favor de Estados Unidos. Así de claro. No, para eso están los aranceles. El problema es que en explosiones controladas, siempre, señor Trump, siempre, señor Musk, hay chispas impredecibles. Estados Unidos está viendo o quiere ver el mundo arder, en definitiva, ¿no? O quiere ver el mundo arder para su propio beneficio. Está llevando al mundo a una situación impresionante, durísima, quebrándolo literalmente, para ellos agarrar las cenizas y beneficiarse. Eso es lo que está haciendo Estados Unidos. Eso, en pocas palabras. La respuesta de China es una de esas chispas que le acabo de mencionar, que todo parece indicar, que China no va a dar un paso atrás, como suponían todas estas personas que iba a suceder. Como suponían que China iba a actuar. Parece ser que China no está entrando al guión de la política. Y si China no entra al guión de la política, esas chispas se pueden convertir, en pocas palabras, se pueden convertir, en un problema serio. Eso es un hecho. Ahora, de este lado, y eso es muy importante decirlo, de este lado, México tiene un muy buen, mire, México vive un momento, el gobierno mexicano, a raíz de lo que se hizo en el anterior y ahora, por más que escucha Mario de Costanzo decir tarugada y media, México vive un momento en donde puede enfrentar muchas cosas. No va a ser fácil, no lo va a ser, pero puede enfrentarlas y puede lograr diversos acuerdos que le permitan reindustrializarse. Ya con Andrés Manuel López Obrador había un papel más activo del Estado en la economía. Eso es determinante en toda esta discusión. El papel que el Estado estaba desarrollando en la economía. Su presencia, su influencia. Y esto es determinante aquí, ¿no? Determinante. Y ahora lo tiene la doctora Sheinbaum. Entonces me parece que el mundo está ante un hecho muy claro. Cada barco en este mar, en esta tormenta, cada barco se va a hundir o va a chocar dependiendo del capitán o la capitana que tengas enfrente y de cómo sepa operar sus recursos, sus ventajas y desventajas. Y hasta ahorita la doctora Sheinbaum va muy firme en el timón. Ahora, esta situación también está propiciando que la extrema derecha en Estados Unidos, y no solo allí, busquen crear un país a su medida a partir de una ingeniería social perversa, humillante, para muchos de sus ciudadanos, tengan o no papeles. Así de claro. No sé si a usted le pasa lo mismo, pero cuando uno ve o lee el titular de Trump y su gente, lo que impulsan y demás, te da la sensación de vivir una distopía, ¿no? Le decía al principio, con Trump lo impensable se vuelve pensable, pero de repente ves tantas propuestas descabezadas en un momento dado, y algunas más se pasan desapercibidas, y hay una en la que creo que hay que prestar mucha atención, y se trata de un proyecto de ley, o sea, es un proyecto de ley que va a debatirse en Florida y cuyos objetivos, ¿sabe qué es? Es flexibilizar la legislación laboral infantil para permitir a los adolescentes a partir de los 14 años trabajar en turnos nocturnos durante los días lectivos. ¿Qué le parece? O sea, el Estados Unidos de Trump
es el Estados Unidos de la explotación laboral infantil. La ley actual lo prohíbe, ¿no? Les prohíbe hacerlo antes de las 6:30 de la mañana y después de las 11 de la noche. Además, van a debatir si acaban con los descansos de comida que tenían garantizados los chicos y chicas de 16 a 17 años. ¿Qué le parece? Detrás de semejante disparate está Ron DeSantis, el gobernador, que fue precandidato por el partido republicano hasta que decidió retirarse para dar su apoyo a Trump, ¿no? Y él dice que esto va a dar la libertad de que quien quiera trabajar, trabaje. Claro que no. ¿A quién nos recuerda eso, no? Al deudor de la Jusco. A Ron DeSantis se le bautizó como la voz de la nueva extrema derecha, aunque la verdad, híjole, es una agenda ultra que se parece más bien a la vieja extrema derecha, ¿no? Así de claro, o sea, es un tipo que está en contra del aborto, a favor de la pena de muerte, es uno de los más duros persecutores de los migrantes, desde reclamar a algunos hospitales, ¿no? Que pidan información sobre el estatus inmigratorio de los pacientes, exigir que se le niegue la atención médica a los migrantes. Entonces aquí es en donde te topas con que varios de los personajes alrededor de Trump están llevando a cabo un proceso también de perversidad en su país, que te explica que no son buenas personas, que te dejen claro que aquellos ilusos que pensaban que Trump era un reformador, la realidad es que Trump le quiere quebrar el 10 de mayo al mundo y aparte de todo, quiere esclavizar este tipo de cosas a las personas que queden ahí para salir adelante del problema que están ellos mismos generando. Es decir, ya lo había adelantado Warren Buffett, hay una lucha de clases y esto es parte de, porque ¿quiénes son los que van a trabajar a los 14 años? Pues los más pobres, los que la inflación, los que el desempleo que provoque Trump les lo obliga a buscar trabajo. Está generando una guerra brutal, ¿no? Brutal. En un siglo, fíjese, ¿no? Este, el siglo XX fue llamado el siglo de los niños. ¿Por qué? Porque se tomaron muchas medidas relacionadas a su protección. Muchas no se aplicaron, pero están ahí, ¿no? Sobre todo en cuestión de formación, salud y todo ello. Basta ver lo que se aprobó en el 94, la creación de UNICEF en el 46, los mecanismos de protección del 89, en fin, todo lo que se hizo a favor de los niños. Y en el nuevo siglo, los niños son las víctimas directas de la brutalidad. Vemos lo que pasa en Palestina, están matando a los niños, están acabando con la niñez palestina, en ese genocidio infantil. Vemos ahora estas decisiones de poner a trabajar a los adolescentes. Vemos a países enteros con, escándalos, perdón usted, de gente ligada al espectáculo, como este señor Puff Daddy o el otro tipo, se me escapó ahorita su nombre, este pederasta, que es amigo de Trump, por cierto, eh, que atacan a los niños, ¿no? Directamente. Entonces, estamos viendo cómo la indecencia ha tomado el control de las sociedades.